Bienvenido. Me alegro mucho que podamos compartir un poco de la palabra y me gustaría que leyésemos Salmo 23. Salmo que todos sabemos, que todos conocemos de sobra. Yo creo que vamos a aprender algo hoy, algo práctico. Algo que, bueno, lo hemos visto miles de veces, muchas veces lo hemos visto de pasada. Para algunos le venga bien, para otros ya se ha sabido, para otros tal vez sea una revelación. No lo sé. Lo que sí sé es que la palabra del Señor permanece fresca siempre, para siempre. Y bueno, quería compartir con vosotros Salmo 23. Dice el Salmo 23. Salmo de David. Jehová, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién no conoce este salmo? Es un salmo por defecto de consuelo, de ánimo. Es un salmo que todo cristiano, todos los que nos hemos acercado al Señor, nos hemos deleitado con Él en su momento, ¿no? ¿Quién no ha degustado de este salmo? Os cuento una anécdota que me pasó. Hace varios años murió una muy querida hermana nuestra. Fue la fundadora de la iglesia, de la Cruzada Cristiana en Sevilla, en España. Fue fundadora de otras muchas iglesias, la hermana Beatriz. El Señor se la llevó. Momentos antes de llevarse el féretro, un hermano me llama y me dice: di algo. ¿Qué iba a decir yo de un apóstol? Pero el Señor me guió precisamente a este salmo. Y me guió como diciendo: no lo digas tú, léelo como la hermana Beatriz lo hubiera leído si hubiera estado aquí en este momento. Y así lo hice, hermano. Mira, y lo leí así: el Señor ha sido mi pastor, nada me ha faltado. Me ha dado de comer, me ha pastoreado en buenos sitios junto a aguas de reposo y me ha hecho descansar. El Señor ha confortado mi alma. El Señor me ha guiado por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andé en problemas, en valle de sombra de muerte, no tuve ningún temor, porque yo sabía que tú estabas conmigo y que tu vara y que tu cayado me infundían aliento. Tú has preparado mesa delante de mí en presencia de los que iban en contra mía. Me has ungido con aceite, me has rebosado mi copa de alegría. Y ahora ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, porque ahora voy a la casa de mi Dios, donde voy a morar durante muchos, muchos años. Qué bonito, hermano, poder decir, poder pronunciar estas últimas palabras en los momentos últimos de tu vida. Qué testimonio, qué grandeza poder culminar la vida personal pronunciando este salmo, pronunciando
la forma en la que he puesto mi relación con Dios. Y esto era lo que le pasó a David precisamente. David, cuando escribía Salmos, comenzaba con, con- con muchas formas, ¿no? Jehová, mi Dios. Cuando escribía Salmos también expresaba la forma en la que él había superado una parte de su vida, había experimentado una presencia de Dios, la forma en que él había mantenido una relación con Dios y Dios lo había rescatado, lo había asumido en sus manos, lo había liberado. Pero este salmo no habla de ninguna tragedia personal que David fue rescatado, de ninguna experiencia cercana a un desprendimiento de su alma. Aquí David estaba expresando la relación que él tenía con Dios. Aquí David estaba desgajando su alma, le estaba pronunciando a Dios cómo era su vida, su relación con Él, lo que Él esperaba de la relación con Dios. En muchos salmos David habla de muchas cosas, de sus experiencias, pero aquí David está hablando de una palabra rema en su vida, de cómo se apropió de los beneficios de Dios. Hablar de este salmo sería incalculable. No habría forma de poder eh, sacar, exprimir todo el contenido que tiene. Nos vamos a quedar solamente en el versículo 1. Y no voy a tener tiempo. Pero solamente el primer versículo ya nos va a dar luz de lo que significa este salmo para David, de lo que significa para nosotros este salmo. Para David fue un salmo, como os comenté antes, donde exhalaba la relación que tenía con Dios, donde ponía quién era Dios para él, donde había planteado en un momento toda su vida. Porque mirad, en este salmo encuentro como 3 pasos. Del 1 al 3 es el pastorado de Dios sobre la persona. En el capítulo 4 vemos cómo es el paso de la transición de muerte a vida o de vida a muerte. Y el tercer paso que yo encuentro aquí es del 5 al 6. Mi posición con Dios en el cielo. Cuando llego ya a la presencia del Señor por siempre jamás. Ya lo digo, es imposible poder abarcar todo el Salmo en un momento porque es muy amplio. Para David, bueno, os comento algo. Para David, a primera vista, lo primero que encontramos en este Salmo es que hay 2 personas. Está Dios como pastor y está David como oveja. ¿Sabes? Hay unas 200 variedades de ovejas aproximadamente. Una de ellas, la oveja Merida, es la oveja Medina, oveja Medina. Esta oveja es tal vez la que más diversificación tiene, la que más extendida está. Esta oveja le pasa algo llamativo. Generalmente pare una vez. Pare solamente una cría por vez. Cuando tiene más de una, cuando tiene 2, a la más fuerte se la queda. A la más débil la rechaza. Ahí vemos cómo entra en funcionamiento el llamado pastoral.
Vemos cómo Dios empieza a actuar ahí. Y básicamente el versículo, el contexto del versículo, se basa en eso, ¿no? En la relación entre oveja y pastor. Cuando la oveja es desechada por la madre, es el pastor quien la recoge, quien la alimenta, quien la sustenta, quien la abriga, quien le da de comer, quien le da el biberón, el que hace que la oveja no se pierda, no muera. Y aunque intente todos los, todas las ovejas del rebaño, de la manada, aunque no la acepten, el pastor sí la recoge, sí la cuida, sí la perfecciona, la cuida como si fuera suya. Y al final, esa ovejita, ese corderito que estaba desechado, el pastor es quien lo salva. El pastor es quien la abriga, quien le da la protección. Nosotros, antiguamente, éramos esa oveja. Dice 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el Señor Jesús. Antes nosotros éramos desechados por la sociedad. Antes nosotros podíamos ser desechados por la familia. Antes nosotros éramos desechados por culpa de nuestro pecado. Y Dios nos tenía apartados. Mas por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, nos dio a su Hijo Jesucristo. Por medio de Él hemos vuelto a ser ovejas descarriadas, vueltas al redil. Dios nos volvió a recibir como ovejas descarriadas y nos amó y nos abrazó y nos cuidó. Vamos a ver cómo planteaba David precisamente esto. Lo primero que dice David en este salmo es Jehová. En otro salmo empieza David, mi Dios, mi Señor, el Rey, canten aleluya. Pero aquí dice Jehová. Está sacando la persona propia de Dios. No está hablando de un amigo, de una cualidad de Dios. No, está hablando de Dios, de la presencia de Dios. Él toma a Dios en primera persona como el pastor que vamos a ver. Él está llamando y reconociendo la figura de Jehová en su vida, de Dios mismo, del Creador del cielo y de la tierra. Para David era su amigo. Jehová era la persona más cercana que él tenía. Para David era encontrar la persona pastoral en Jehová. Y lo primero que hace es un llamamiento, Jehová. Después le pone un título. Le dice, Jehová es mi pastor. Mira, ¿a qué se dedicaba David antes de matar a Goliat? Pastor de ovejas. Lo vemos en 1 de Samuel 17, del 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y lo tomaba, algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Fíjate, David era pastor. David conocía muy bien la figura del pastor. Sabíamos muy bien qué era lo que tenía que hacer
David se enfrentaba contra oso, contra leones, para salvar a un corderito. David reconocía y sabía de lo que estaba hablando, de lo que Dios hacía por él. Él es mi pastor. Él es mi pastor. Si yo hacía eso por rescatar a un corderito, ¿qué no hará Dios por rescatarte a ti? Si David hacía eso por rescatar a un pequeño corderito, ¿qué no va a hacer Dios por rescatarte a ti? Jehová es mi pastor. Jehová me cuida. El Señor, Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo y de todos, me cuida. Ay, el que vaya en contra mía, porque se va a encontrar con el que cuida mi vida, mi alma. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Jehová te cuida, hermano, hermana. Querido que me estás escuchando, que me estás viendo, Jehová quiere ser tu pastor. Él quiere cogerte del mal camino que tienes y traerte a su redil. Él quiere cuidarte, Él quiere abrazarte, Él quiere alimentarte, Él quiere volver a hacer que tú vuelvas a su manada. No quiere que te sientas más descarriada. Ese era David. David sabía que tenía que tomar la figura pastoral de Dios, de Jehová, del creador de todo. Él era su pastor. Él era quien le cuidaba. Él era quien lo amamantaba, quien le daba de comer, quien en tiempo de frío lo calentaba, quien hacía que estuviera aquí pegadito a él para que no se perdiera. ¿Quién se iba a levantar en contra de una de sus ovejitas? Nada me faltará. Dice, nada me faltará. El Señor, Dios es mi pastor, nada me faltará. A sus ovejitas, David sabía dónde tenía que llevarlas. Las ovejas no comen, no pastan, no beben en cualquier sitio. No beben en aguas